Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Estimados amigos, las lecturas bíblicas que nos presenta la liturgia de la palabra del día de hoy dejan ver la relación profunda con Jesús y la humildad como condiciones esenciales para una vida santa y para un anuncio creíble del Evangelio. En estos versículos de la carta a los Filipenses, Pablo continúa animando a la comunidad de Filipos, en esta ocasión no solo bajo una perspectiva diferente del sufrimiento y de las aflicciones, sino también bajo una perspectiva diferente de la vida y de la muerte. El apóstol Pablo nos enseña que para hablar de Cristo debemos vivir de Cristo, vivir con Cristo. Y él mismo se nos presenta como un modelo ejemplar del verdadero discípulo misionero, en cuanto hombre en Cristo que vivió con pasión creyente las exigencias radicales del seguimiento del Señor, tanto para configurarse totalmente con Él. Ya no es Pablo quien vive, sino Cristo quien vive en él. El apóstol, de hecho, mientras escribe a los filipenses, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Sufre la dramática condición de prisionero, atraviesa la difícil situación de quien se siente expropiado en todo y de todo. Pablo, con su vida, también como con sus palabras, nos enseña que quien ha elegido jugarse la vida por Cristo debe aprender a leer y a descubrir el bien, es decir, descubrir la presencia consoladora del Espíritu Santo, que nunca nos deja solos, que está siempre ahí con los creyentes, con todos nosotros, sobre todo en los momentos y en los contextos de mayor sufrimiento y de mayor prueba. El salmista del Salmo 41 es un deportado sometido al hostigamiento de sus carceleros y que en este contexto exprime una profunda necesidad espiritual ante el distanciamiento de la casa de Dios. El salmista inicia con un cántico de alabanza, con un deseo muy fuerte de la presencia de Dios. Le pregunta a Dios cuándo vendrá a él para ver su rostro, un acontecimiento que para el creyente sucederá solo en el encuentro definitivo con el Señor en el paraíso. La enseñanza del Evangelio de hoy se ambienta en un banquete. Cuando alguien te invite a una boda, no te sientes en el primer puesto, afirma San Lucas. Este texto no solo quiere realísticamente llamar la atención sobre ocupar o no los primeros lugares, sino sobre adquirir una sana humildad que nos invita a vivir toda acción en la disponibilidad de servir a Dios y al prójimo. Servir a Dios, no usar a Dios. El banquete es un verdadero protagonista en el Evangelio de Lucas. Jesús fue un rabino que amaba los banquetes, que los tomaba como imagen feliz y prueba del reino de Dios. En la mesa con los fariseos, con los pecadores, con los amigos, con los recaudadores de impuestos, vivió y transmitió algunas de sus más hermosas enseñanzas. Jesús hizo del pan compartido el espejo y la frontera avanzada de su programa mesiánico. Por eso invitar a Jesús a comer era un gran riesgo. Así lo aprendieron duramente los fariseos. Cada vez que lo invitaban, Jesús los hacía entrar en crisis junto con sus invitados. Lo hace también en este Evangelio, creando una paradoja que cambia todo. La paradoja de ir a ubicarse en el último lugar, no solo por humildad o por pudor, no por espíritu de sacrificio, sino porque el último lugar, es el lugar de Dios. Dios que siempre empieza por el último de la fila y no por los orgullosos que buscan las primeras sillas. La paradoja del último lugar, el lugar de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir. Siguiendo el testimonio de los santos y confiando en su intercesión, pidamos hoy al Señor que nos ayude a dar pequeños pasos en el camino de la humildad.
buena lectura y meditación de la palabra de Dios. Bendiciones y buen fin de semana. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.